El contexto de este devocional es Génesis 9, 18 al 29. Al salir del arca, Noé se dedicó a la agricultura y cultivó un viñedo. Al beber del vino producido por su viña, Noé se emborrachó y quedó desnudo en su tienda. Cam, uno de sus hijos, viendo la situación vergonzosa de su padre, corrió a contárselo a sus hermanos, burlándose de él, exponiendo su error y socavando su autoridad como líder de la familia y hombre de Dios. Por su parte, Sem y Jafet, los otros dos hijos de Noé, cubrieron su desnudez. En este pasaje vemos cuál fue la reacción de Noé ante la actitud de cada uno de sus hijos. Al despertar Noé de su embriaguez, se enteró de lo que había hecho su hijo más joven y dijo: «Maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos». También dijo: «Que el Señor mi Dios bendiga a Sem y que Canaán sea su siervo. Que engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem y que Canaán sea su siervo». Después del diluvio, Noé vivió 350 años, y todos los días de Noé fueron 950 años. Entonces murió. Génesis 9, 24 al 29. Maldecir significa abominar o hablar mal. Se trata de una declaración de juicio sobre aquellos que rompen un pacto. Hasta ese momento, el único con el derecho y la autoridad para maldecir había sido Dios. La primera maldición de Dios recayó sobre la serpiente por haber inducido al hombre a pecar. Génesis 3, 14. La segunda maldición de Dios fue pronunciada contra la tierra a causa del pecado del hombre. En ese caso, es interesante notar que Dios no maldijo a Adán y a Eva, quienes habían pecado, porque ellos llevaban su imagen y semejanza. Génesis 3:17. La tercera maldición cayó sobre Caín. Él fue el primer ser humano maldecido directamente por Dios por haber asesinado a su hermano. Génesis 4:11. Sin embargo, al llegar al capítulo 9, nos encontramos con la primera ocasión en la que un ser humano maldice a otro. Peor aún, se trata de un abuelo que maldice a su propio nieto. Se trata de Noé maldiciendo a Canaán, el hijo de su hijo Cam. Pero, ¿por qué, si Cam había sido quien pecó contra su padre, Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam? Los estudiosos bíblicos sugieren dos respuestas posibles a esta pregunta. Una posible explicación es que la tendencia al mal que Cam manifestaba era aún más acentuada en Canaán, su hijo. Otra explicación es que Canaán cometió algún acto vulgar contra su abuelo, algo que la Biblia no especifica, del cual Noé se enteró más tarde. El versículo 24 dice: Noé se enteró de lo que había hecho su hijo más joven. Como en la Biblia muchas veces la palabra hijo significa nieto u otro descendiente, quizás este versículo no esté refiriéndose a lo que había hecho Cam, sino a algo que había hecho Canaán, su nieto. Todo esto parece indicar que cualquier cosa que le haya pasado a Noé fue con más de uno de sus hijos o nietos viendo su desnudez, y esto explica la fuerza de la maldición. De cualquier modo, podemos estar seguros en que Dios no estaba castigando a Canaán, el hijo, por el pecado de Cam, el padre, porque esto va en contra de la justicia de Dios. Solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia, y el malvado será juzgado por su maldad. Ezequiel 18:20. A través de la profecía de Noé, Dios le dijo a Cam lo que sucedería con su hijo. Canaán fue el padre de los pueblos del cercano oriente que habitaron Palestina. Por su parte, Sem fue el padre de los pueblos semitas, entre ellos los israelitas, de quien vino Jesús, el Salvador prometido por Dios. Lucas 3:36. La maldición de Canaán fue servir a sus hermanos Sem y Jafet, y realmente esto fue lo que sucedió cuando el pueblo de Israel conquistó el territorio de Canaán,
es decir, la tierra prometida, de la mano de Josué. El final de este pasaje dice que Noé vivió 350 años más después del diluvio. Por supuesto, Noé no perdió su relación con Dios. Pero, ¿por qué Dios nos dejó este relato tan detallado acerca de su pecado? Seguramente, si el hombre hubiese escrito el libro de Génesis, habría ocultado el pecado de Noé, no mencionándolo en absoluto para convertirlo en un héroe. O habría convertido este pecado en algo mucho más escandaloso de lo que realmente fue. Sin embargo, Dios lo registró de esta manera, tal como realmente sucedió, para darnos una lección importante. Sin lugar a dudas, Noé fue un hombre de Dios extraordinario. No obstante, también fue un hombre con debilidades, ya que sus últimos años no parecen coincidir con la gloria del comienzo. Queda claro que estos hechos quedaron registrados para que supiésemos algo acerca de la debilidad de la naturaleza humana. El apóstol Pablo dice: todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10, 11 y 12. Piénsalo. Aunque te creas demasiado fuerte en tu obediencia, fe y devoción a Dios, siempre debes tener presente que tu naturaleza física ha sido afectada por el pecado y es débil, y muy propensa a caer en tentación. Sin embargo, a pesar de su advertencia, Pablo nos da una palabra de aliento. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. 1 Corintios 10, 13. La tentación puede venir a tu vida, y de hecho vendrá. Sin embargo, recuerda, si te aferras a Dios, Él te dará los recursos para controlar tu propia naturaleza y vivir una vida de obediencia que dé gloria a su nombre.